Vamos a hablar ahora del cambio climático, que es un fenómeno que no frena ni da respiro. Sus consecuencias pueden ser devastadoras y los líderes y mandatarios del mundo no logran concretar las suficientes acciones conjuntas para mitigar sus efectos. En este contexto se llevó a cabo en Sharm el-Sheikh, Egipto, una nueva conferencia sobre el cambio climático llamada COP27, donde se hizo hincapié en la financiación sobre las pérdidas y los daños, que dejó mucho que desear. Para conversar sobre este tema se encuentran con nosotros en nuestros estudios la profesora Dorita Rotzkier-Edelstein del Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas y profesora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Eyal Peri de la ONG Tzalul, en hebreo esto significa transparente. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias. Dorita, empiezo con vos. ¿Qué nos dejó esta cumbre? Estimo que para vos es tan importante como para el periodismo deportivo el mundial, tal vez. Yo creo que la última noche o el último día nos ha dejado por lo menos una buena noticia, que es que han llegado a la decisión conjunta de que los países que han sido responsables por la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero van a pagar, contribuir con los países que van a ser los más, con los países subdesarrollados, sí, que van a sentir el impacto en forma más aguda y que no pueden por sí mismos desarrollar, mitigar el impacto que están teniendo y van a tener. Pero es por las características, mejor dicho, propias de países en vía de desarrollo o subdesarrollados que no pueden hacer frente, por ejemplo, comparando con los países occidentales de Europa. En parte esa es la razón, pero en otra parte esos países se encuentran también en zonas que tienen un impacto más alto que el resto de los países del mundo. Por ejemplo, los países del Sub-Sahara, países que van a tener un impacto en el Mediterráneo Oriente y en el Medio Oriente, un impacto mucho más alto, muestran las proyecciones, que el resto del mundo, que el resto de otras zonas pobladas. Y por supuesto también son países también como Pakistán, que no tienen los recursos, o todos los países del sureste de Asia, que no tienen los recursos para poder planificar y poder adaptarse a lo que está pasando y va a seguir ocurriendo. Eyal, bienvenido. Gracias. Contanos a qué se dedica tu ONG. Pues Tzalul se dedica principalmente a la protección de los recursos de agua en Israel, es decir, los ríos y el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Nosotros trabajamos con expertos y comunidades, voluntarios, abogados, todo eso para lanzar campañas y para solucionar problemas de medio ambiente aquí en Israel y mantener y proteger el ambiente. Veamos un video realizado por la COP27 sobre las consecuencias del cambio climático y la necesidad de actuar ahora de manera urgente. Bueno, tenemos un problema con el video, ahora volvemos a hablar sobre el tema. Okay. ¿Cómo está Israel parada en comparación al resto de Europa? Ok, Israel tiene mucho por hacer. La zona, como lo dije previamente, del Mediterráneo Oriental y el Medio Oriente está proyectada a tener un impacto de calentamiento que es casi 2 veces más que el resto, que el promedio mundial. O sea que si proyectamos un calentamiento global promedio de 2 grados, las proyecciones para nuestra zona llegan a 5 grados y a 6 grados también. Por lo tanto, esta zona y por supuesto en particular Israel tienen que planificar la adaptación
Por supuesto que si vamos a llevar a cabo llegar a 0 de emisiones hasta el 2050, tenemos la esperanza de llegar a 1,5 o 2 grados de calentamiento global, pero aquí va a ser más. Y Israel en realidad tiene que hacer también sus cálculos, porque nosotros somos un pequeño país en materia de superficie, pero con un mosaico de climas, con un mosaico de distintos tipos de tiempo, así sea el Negev, la parte de la costa que es mediterránea, el norte que es más lluvioso, etc. Y las proyecciones globales no pueden dar una respuesta a las distintas zonas climáticas que tenemos en Israel. El gobierno saliente ha dado la luz verde para poder hacer, y también lo que se necesita desde el punto de vista de recursos, para hacer cálculos regionales al servicio meteorológico israelí, que hará estos cálculos en colaboración con otros ministerios y con expertos en la universidad para poder dar respuestas mucho más específicas a lo que se espera aquí. Ahora sí vamos a ver el video realizado por la COP27 sobre las consecuencias del cambio climático y cómo actuar. Most scientists agree that an increase of just 0.4 more degrees will drastically change the world. And the world are dealing with record extreme heat. Storms have been causing deadly floods. You could have mass melting of ice sheets in Greenland and Antarctica. If we don't act immediately, scientists say the consequences will be catastrophic. 3 degrees of warming is really disastrous. Dealing with unprecedented heat waves and drought. All day today, the rain falling so heavily and so quickly. $10 billion, but recovery funds are tight. Rescuers doing everything they can to reach survivors. Time. What if we could buy ourselves time? What if we could go back in time, undo what we've done, and start over? I say what if, because that is simply impossible. As the world moves forward at an unprecedented pace, we need to find ways to keep up with change and with time. For the past 4.5 billion years, planet Earth has been thriving, growing, and constantly evolving. And while we've only been around for thousands of years, some of what we've done is irreparable. Now, our planet needs our help, and we're running out of time. In today's rapidly warming world, the climate crisis won't wait for anyone. That's where you come in. You, the decision makers, the game changers, the forward thinkers, the first responders. You who make things happen and get things moving. You can help give the Earth a fighting chance. And the time to do so is right now. There's no extra time. Eyal, veíamos recién el video de la COP27. Bueno, lamentablemente, como pasa en numerosas oportunidades, no logran ponerse de acuerdo. Hablemos otra vez, volvamos a Israel específicamente. ¿Qué hace tu ONG? Que es, en realidad, todo el problema al final recae sobre el campo, sobre ONG, sobre nosotros. ¿Qué hacen específicamente en Israel para combatir? Sí, pues estoy de acuerdo al principio con Dorit, que ha dicho que no hay mucho que hacer a nivel gubernamental, pero al nivel civil, lo que hacemos ahora, hoy en día, tenemos todo ese problema con nuevo acuerdo que ha comenzado en 2020 con la normalización con los Emiratos Unidos. Este nuevo acuerdo, que tenemos que decir es un acuerdo prácticamente privado,
Con este acuerdo tenemos una transportación muy alta de petróleo desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y todo este nuevo acuerdo es un riesgo muy grande por el Golfo de Eilat y por todo el ecosistema marina allá, y nosotros luchamos contra eso. El ministro de Medio Ambiente en Israel tenía una perspectiva de cero riesgo en esta zona muy sensible, y nosotros luchamos para cancelar 100% este nuevo acuerdo. Dorita, sos profesora en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vos vas allí como profesora. Cuando salís de allí también estás en tu casa, ves el efecto que tiene el mundo de hoy sobre nosotros, con todo lo que tiene que ver con procesos de desarrollo de tecnologías, que muchas de esas son contaminantes. ¿Cómo es tu mirada respecto a cómo está el mundo hoy? ¿Es toda una gran conspiración o efectivamente estamos al borde del precipicio, o yo estoy exagerando también? Bueno, el cambio existe. Los estudios que hacemos en las universidades y institutos de investigación muestran dos cosas. Primero que nada, las mediciones muestran la diferencia en la temperatura promedio del planeta, cómo ha cambiado en las últimas décadas. Eso está fuera de discusión, ¿verdad? Está fuera de discusión. Lo segundo es que nosotros hemos hecho cálculos, o sea, las universidades en el mundo, institutos de investigación, han hecho cálculos que muestran que cuando incluimos las emisiones antropogénicas, pues podemos reproducir lo que ha pasado históricamente. Cuando no las incluimos, no vemos el aumento de temperatura global. Gracias a que podemos corroborar esa correlación y esa causalidad, podemos hacer entonces cálculos hasta el final del siglo, y nosotros vemos que hasta el final del siglo, de acuerdo a diferentes escenarios de emisiones, tenemos más aumento de la temperatura mundial, global, y tenemos, por lo tanto, más eventos extremos como hemos visto en Pakistán, o sequías extremas como hemos visto en África, o inundaciones, aumento del nivel del mar, etcétera, etcétera. Todos estos influyen en la población mundial. Antes de despedirnos, necesito que en una frase me puedas decir cuál es el año clave o para el punto de no retorno. Ok. Las proyecciones demuestran que si llegamos a 0 de emisiones hasta el 2050, el clima empezará a estabilizarse. Bueno. También fue una de las decisiones en París 2015.